Muy bien, entonces este mensaje, como ya le fui, lo fui plasmando hace rato, tiene que ver primeramente mostrar a un Dios donde en este libro no está presente la palabra Dios, no está ninguna palabra relacionada con la misma aparentemente existencia de Dios. Pero a Dios sí se lo ve. Para que recordemos un poquito, esto tuvo lugar en un lugar, o mejor dicho, en una región que es la región de Irán. Entonces, ahí estaba Susa, y ahí están en el mapa. Todo eso que ustedes ven ahí en ese mapa, todo eso lo tenía el imperio medo-persa, bastante grande, ¿no? Y ese momento todos esos países eran de bastante importancia. Para recordarle un poquito, en los años 600, 606, 605, Babilonia había sido invadida. Había invadido. ¿A qué había invadido? Había invadido a toda la zona esta, pero principalmente lo que nos toca, había invadido Israel. Entonces, al invadir a Israel, había llevado cautivo a Israel, y Jerusalén cae ante ese enemigo. Pero después, el imperio babilónico cae ante el imperio este nuevo, imperio medo-persa. Y ahí Dios permite que a través de un emperador que se llamó Ciro puedan regresar los judíos. Regresaron a tierra prometida. Eso ocurrió más o menos en el año 538. En el 535 los judíos empiezan a reconstruir el templo. Y después de 15 años, en el 520, la obra se detuvo, vuelve a empezar la obra, y en el 476 es en el momento que esta mujer llega a ser reina de Persia. O sea, los acontecimientos son muy seguidos, ¿no? No están muy alejados. Para nosotros hoy está muy alejado, pero realmente eso nos muestra de que en tan corto tiempo, tantos sucesos que vivieron. Ahora, cinco personajes, y esos cinco personajes ya los vimos tres. Uno vimos al rey Asuero, ese rey Asuero que era un rey orgulloso, un rey que, digamos, fue, a pesar de su poder, de su situación, sin embargo, estaba influenciado por personas y por personas que no le llevaron a hacer pensar bien las cosas. Aquí, algo que yo he puesto que también es interesante, es que esa actividad que no se ve de Dios, que es invisible, se ve visible en medio de las circunstancias. Este mensaje tenía que ver con la primera parte que di, la circunstancia, ¿no? Cómo Dios se puede presentar en circunstancias y en todo tipo de circunstancias. En las circunstancias lindas siempre creemos que vemos a Dios, pero en las circunstancias feas, ahí también está Dios. Y esta es una actividad invisible de Dios en medio de esas circunstancias. Y no importa la circunstancia que nos ocurra, es un poco el mensaje que nos va a dejar este libro, pero qué importante que Dios esté presente. Y en esas circunstancias, las personas van a tener diferentes actitudes. Entonces, vimos allí ya, y voy a ir rápidamente, a Asuero, todas las situaciones que pasó el rey, pero cómo vemos a Dios y a Dios controlando el corazón de quién, de ese rey. Entonces eso nos muestra de que Dios está por arriba de un rey todopoderoso y de cualquier circunstancia. También vimos a una reina, y una reina que es una reina que todavía se la estudia y se la investiga hasta el día de la actualidad, ¿no? La reina Basti, porque es una reina que nos va a dejar muchas enseñanzas, que ya nos dejó, pero que nos mostró su carácter, que fue consistente siempre de lo que era en sus decisiones. Cuando se tuvo que plantar y decir no, lo dijo no. Y realmente mostró de que no importa quién era el rey, y no lo dijo no por decir no nada más, sino porque iba a ser, digamos, vapuleada y maltratada desde el punto de vista como mujer, y manteniéndose firme a lo que ella creía. Y aunque tuvo que perder porque ella perdió su lugar,
pero fue consistente en lo que tenía en su corazón. El primer ministro, podríamos llamarlo así, fue alguien muy malvado, Amán, una persona con mucha soberbia, pero más que todo una persona mala. Y las cosas que que puede hacer una persona mala, ¿no? Una persona que es mala, llena de odio, lleno de amarguras, llena de ego, un poco lo que vimos, y una persona que muestra que su corazón, cuando está controlado por el odio y la amargura, es una persona resentida. Y es una persona de que lamentablemente cuando tiene todo esto, puede hacer que hasta una nación se equivoque. Y eso es lo que pasó acá. Entonces, cómo la maldad, el odio y todo eso también ha llegado a la corrupción de los altos niveles, porque hoy pareciera ser que únicamente los políticos, ¿no? Siempre hubo todo ese tipo de situaciones. Y hoy nos toca ver a alguien totalmente diferente. Un rey, una reina Basti que perdió su lugar, un primer ministro que se llamó Amán, pero que no terminó bien, terminó mal. Pero también a una persona que era totalmente diferente, una persona que se llamó Mardoqueo, que era un hombre judío, piadoso, pero que por sobre todas las cosas, y ahora vamos a ver las características de este hombre, era compasivo. ¿Saben por qué? Porque él va a tomar en adopción a su prima, y su prima era huérfana, y dice que se llamaba Adasa, dice el texto, hija de su tío, era huérfana, era hermosa, figura y de buen parecer, y que Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y la adopción va a mostrar un tremendo amor desplegado con alguien que viajaron juntos, fueron llevados cautivos, pero tal vez esa situación de dolor, esa situación de angustia de estar lejos del lugar, lo llevó a de que vea a esa prima como alguien a adoptar. Se ve que había una gran diferencia de edad, por supuesto, pero vemos la compasión. Pero también vemos una persona a él totalmente responsable, con todo el cuidado que hacía de Esther. ¿Saben por qué? Porque lo cuento rápidamente, por ahí alguno no conoce la historia, pero cuando la reina Basti deja su lugar, allí se arma como un concurso de belleza para ver quién iba a ser la próxima reina, que llevó casi como un año para que esa persona llegue a ser reina. Y la llevaron, no es que se presentó, sino que Esther dice que fue llevada a la casa del rey, dice el versículo 8, y ahí estuvo bajo el cuidado de uno de los guardas de las mujeres que se llamaba Egay. Ahora, a pesar de estar ahora al cuidado, y eso es importante, él como padre adoptivo no dejó de no estar cerca de esta chica. Y eso nos muestra cómo también nosotros como padres tenemos que ver a nuestro hijo, ¿no? Algún día se casarán, algún día se irán, algún día no estarán con nosotros, pero no dejamos de ser padres y ellas no dejan de ser nuestras hijas, hablando de mujeres, ¿no? Y bueno, si tenemos varones, hijos. Y ver esa responsabilidad, incluso más, todo lo que Mardoqueo le mandaba que hable o no hable, ella era obediente, eso es el versículo 10 del capítulo 2. Incluso más, dice que Mardoqueo, a pesar que estaba en un gran palacio, estaba con un montón de cuidado, él se paseaba delante del patio para saber cómo la trataban. Qué extraordinario, ¿no? Es responsabilidad total de este hombre. Y así lo va a hacer más adelante en el capítulo 5. Era una persona honesta. Esto me llevó que un día, en una clase que tenía que dar a los chicos de la noche, le hablé casi media hora, le conté esta parte nada más. Y cómo la honestidad como un valor, porque él podía haber dicho la verdad o no, podría haber esperado de que esto que ocurre en el capítulo 2, donde habían dos personas, dos eunucos, que querían, digamos, ir en contra, y hacer no digo una revolución, pero procuraban derrocarlo al rey y si es posible matarlo, porque si así dice el versículo 21, procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando lo supo Mardoqueo, se lo contó todo a la reina a través de un emisario. Y esto se descubrió, pero lo hizo
porque era honesto. Lo hizo, digamos, dejando su corazón por hacerlo. Pero eso, esa honestidad, ¿no?, que es un gran valor que muchas veces hoy se ha perdido, más adelante eso quedó como que ocurrió, el rey se salvó, los dos eunucos fueron, digamos, ahorcados, y ahí terminó la historia. Pero todo lo que uno hace, lo que se siembra se cosecha. Y más adelante, esto que estoy contando iba a ser, digamos, el factor determinante para que él pudiera tener vida. Compasivo, responsable, honesto, de convicciones. Cuando tuvo que estar frente a frente a este personaje malo, que era Amán, él tenía su convicción ante esta persona. Era una persona que lo odiaba a él, pero no solamente a él, sino a todo el pueblo judío. Y él, aunque sea por política, podría haber cambiado. Está la expresión esa, políticamente correcto, no sé si usted escuchó. ¿Qué quiere decir? Que la otra persona capaz que se peló hablando de uno, pero ante estar ahí, bueno, se hacen todos los amigos. Por eso es complicada la política. Él no, él tuvo sus convicciones y no se doblegó, no se arrodilló ante este personaje. Una persona sufrida. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación que estaba su hija adoptiva, podía haberse callado cuando este personaje Amán sacó el decreto para matar a todos los judíos. Pero a pesar de eso, él se mostró con una desazón pública, rasgó su vestido, se vistió de cilicio, mostró el dolor interno, incluso más, dice que se fue clamando con grande y amargo clamor. El sufrimiento, pero el sufrimiento por él y por los demás. Y eso nos muestra un perfil que es la persona de Jesucristo, porque este Mardoqueo tiene mucho que ver con el personaje, su personaje con la figura del Señor, ¿no? Compasivo, responsable, honesto, convicción, de sufrimiento verdadero. Estuvo dispuesto a decirle la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, en este caso a Esther. A Esther, que era la reina, su hija adoptiva, que llegó al poder, le dijo toda la verdad, le contó las cosas tal como son. Y eso le ocasionó un gran pesar, por supuesto, a Esther, pero por sobre todas las cosas fue sabio. Supo esperar en su momento los tiempos de Dios, porque después que pasó el tiempo, él esperó, y cuando esperó, bueno, fue nombrado el primer ministro. Una persona sabia sabe esperar los tiempos, no se arrebata, no toma decisiones apresuradas. Es lo que muchas veces le decimos a los jóvenes, ¿no? A saber esperar los tiempos de Dios, es saber esperar con todos los principios que tiene Dios. Entonces, el que se apresura, y bueno, lamentablemente puede perder grandes oportunidades, pero también supo usar el poder en el momento justo, en el momento correcto. También motivó al pueblo. Más adelante vamos a ver cuando él es primer ministro y bueno, empieza a defender al pueblo judío, motivó al pueblo para que ese pueblo a sí mismo se defienda y a sí mismo pase de estar totalmente cautivo a ser un pueblo preponderante. Ayudó al pueblo. Así termina un poco este capítulo, ¿no? Fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, estimado, fíjense, por la multitud de sus hermanos. Dígame qué personaje político termina totalmente valorado. Él lo terminó, porque dice, procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mardoqueo muestra así un camino, y un camino que yo le llamé así de claridad. ¿De claridad para qué? Para saber tomar decisiones. O sea, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene sus convicciones, una persona que habla la verdad, una persona sabia, una persona que cumple todas estas condiciones, todos estos valores, tiene claridad mental. ¿Sabe que el pecado, qué ha hecho en el corazón de las personas? Le ha quitado la claridad. Y tenía las cosas claras, si usted lee en el libro, de cómo actuar y qué hacer en cada momento y en cada situación. Y realmente eso sorprende porque cuando uno tiene claridad muchas veces cuando las cosas van bien, pero te falta claridad cuando las cosas no van tan bien.
Y él mostró eso y un ejemplo a imitar. Por eso es un tipo de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vemos el concepto de la adopción. Adoptó y elevó a Esther de posición, como a nosotros muchas veces perdido, y nos colocó en los lugares y mansiones celestiales. Vemos el concepto de la guía. Guió todas las decisiones de Esther, como a nosotros muchas veces nos guía con su consejo. Y Esther, ojo, ¿no? Esther en ese caso. Vemos el concepto de protección, protector. Protegió continuamente la vida de Esther, como hoy nos cuida a nosotros. Vemos el concepto de intercesión. Fue un intercesor. Puso su vida en contra de toda la maldad y se jugó en contra de ese Amán, de ese que quería la destrucción también, no solamente de él, sino del pueblo. Hoy el que busca la destrucción completo, por eso uno podría decir, está involucrado China, está involucrado Estados Unidos, dicen otros. Si hay muerte, no es de Dios. Dios quiere vida, pero todo lo que tenga que ver con la maldad es porque hay un poder infernal que está en contra de la humanidad. Y ahí vemos a Mardoqueo poniendo y exponiendo su vida en contra de esa maldad. Se identificó con el dolor del pueblo. Vemos el concepto de rescate, de redención. ¿Saben por qué? Porque preparó, cuando se le dio el momento, en lugar de ser un primer ministro, un plan de rescate ante el rey. Eso dice en el capítulo 8, que fueron llamados los escribanos del rey, y se escribió todo para poder, digamos, salvar al pueblo conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, los judíos, los sátrapas, los capitanes, los príncipes, las provincias, todas las 127 provincias. Todo salió de la mente de este hombre. Un hombre que buscó, cuando estuvo en el poder, podría haber pensado en él nada más, pero cuando estuvo en el poder, se jugó a favor de su pueblo. Impresionante, ¿no? Entonces, el concepto de rescate, el concepto de posición, porque él de estar en una posición muy abajo fue elevado en la posición del primer ministro, sentado a la derecha propia del rey. Y un concepto que sacamos mucho del Señor Jesucristo. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Vemos el concepto de seguridad, porque por su posición protegió a su pueblo. Dice ahí en el mismo capítulo que se hizo conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Y yo ya leí el capítulo 10, versículo 3, que siempre procuró lo mejor, la paz y el bienestar de su pueblo. ¿Qué mejor concepto que pensar en la persona del Señor Jesús de este Mardoqueo, ¿no? Pero ahora vemos a Esther. Y voy a hablar poco, pero lo que voy a hablar, lo poco que se puede decir de Esther, tiene que ver mucho de lo que ella representa, ¿no? Fue una mujer dócil y siempre aceptó los consejos de Mardoqueo, por supuesto, su primo y padre adoptivo. Cada vez que ella iba a tomar una decisión, ella ¿qué hacía? Miraba y escuchaba el consejo de Mardoqueo. Un gran ejemplo para los jóvenes, ¿no? Para, no solamente los tan jóvenes, sino todos aquellos que son hijos. Y Mardoqueo, que le había dicho que no hable, y ella no hablaba. Ella le había dicho, no le digas vos que sos judía, y no lo dijo. Y incluso más, ella misma, cada cosa un poco dependía de hablar de él, de hablar con él. Hacía caso a todos los consejos, incluso de cuando le pusieron el guarda a las mujeres, que era Hegai, escuchaba el consejo de este hombre. Dice que el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Bail, tío de Mardoqueo, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Y así ganaba Esther el favor de todos los que la veían. O sea, fíjense, el hecho de recibir, el hecho de estar dispuesto a obedecer, a recibir un consejo, eso nos puede llevar desde estar muy abajo a muy arriba. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que es Esther. Una persona dócil, una persona obediente, una persona que no demostró orgullo, una persona de convicciones. Cuando se tuvo que jugar por el pueblo y la verdad, lo hizo, dispuesta. Allí lo tenemos en el momento que se tuvo que presentar ante el rey. 3 veces se presentó ante el rey. Y lo vuelvo a explicar porque tal vez alguno, uno dice, bueno, pues si es la esposa del rey, ¿cómo que no va a poder ir a hablar con el rey? Sí,
podría hablar, pero cuando el rey te convocaba. Cuando el rey no te convocaba, si ibas y el rey no te permitía estar en ese lugar, que la forma de hacerlo era entregando ahí o estirando ahí su cetro, lo único que después venía era la muerte. Bueno, uno podría decir, qué injusto. Bueno, para esa época las cosas se manejaban así. Pero ella se tuvo que jugar para poder ir a hablar con el rey o hacer algo por su pueblo. 3 veces lo hizo. Capítulo 5, 1, capítulo 8, versículo 4, y después, más adelante, 9, 12 al 13, ya en una situación mucho mejor, pero ella se jugó. Y una persona en convicciones se juega. Una persona en convicciones va a buscar lo mejor. ¿Para qué? Y para su pueblo, en este caso, lo que era todo, que ella también le involucraba. Una persona sabia, usó de estrategia sabia para con el rey. En su momento, no fue y le dijo las cosas al rey de una, sino que, ¿qué hizo? En el capítulo 5, versículo 4, primeramente le invitó a una cena y a él y después también a Amán y todo muy bien, el versículo 8, y más adelante Amán estaba contento y toda la historia. Incluso más usó la estrategia muy sabia de una mujer para saberle hablar a un hombre cuando las cosas no van tan bien. Y así cuando ella se presentó en su momento y el rey le preguntó, ¿cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te va a ser otorgada. Y lo único que ella le dice, si he hallado gracia en tus ojos, que lo único que ella quería era la vida para ella y para su pueblo. ¿Quién, qué rey o qué esposo no le va a decir, ¿cómo? ¿Quién me puede pedirle vos la vida? Si vos te la tenés todo, te quiere dar más que eso, te quiero dar hasta, te estoy diciendo, otorgar la mitad de mi reino, que era una expresión que se usaba. Pero ¿saben qué pasó? Fue una expresión clave para que pueda obtener del rey el llamado a atención para poder terminar con la maldad de este Amán. Por eso Esther, ¿sabe qué representa? Representa a un cristiano. ¿Y cómo debe actuar ese cristiano en el planeta Tierra? Esther muestra un corazón de convicciones en cada paso de su vida. Tuvo convicción para obedecer. ¿A quién? A Mardoqueo. Tuvo convicción para aceptar el consejo de Mardoqueo. Tuvo convicción para pararse, afrontar el peligro ante el rey, y tuvo convicción para luchar contra la maldad y contra un personaje de maldad, que en este caso era Amán, y apelar al rey, y tuvo convicción para acabar con esa obra de maldad de Amán, porque le pidió luego más tiempo al último para poder terminar con la maldad completa que tenía ahí los enemigos del pueblo judío. Ahora, acá hubo un momento en que a Mardoqueo se lo quiso ahorcar. Y este es un apartado que quiero hacer. ¿Por qué? Porque algunas veces nos pasa estas situaciones amenazadoras que muchas veces nos llevan a la horca, nos quieren ahorcar. Y cuando estamos ante situaciones así, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de la lección esta propia de Mardoqueo? ¿Saben qué podemos aprender? Que es un momento para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es un momento para aprender a estar quieto y esperar en Dios. Mardoqueo sufrió el decreto tremendo de su horca, pero allí él es como que tuvo un tiempo de descanso y no siguió e hizo un plan, buscó una estrategia, y muestra de esta manera cómo Dios, escuchen bien, puede cambiar una situación a otra. Escucha esta expresión porque esta expresión la voy a mencionar varias veces en algo que ocurrió en el mundo, ¿no? Hay un dicho que dice, lo que no es puede llegar a ser. Y aquí muestra eso, ¿no? Cómo una situación que es tremenda puede cambiar de un momento a otro. Bueno, hay veces que una situación así de horca y cuando estamos confiando plenamente en Dios, nos puede pasar eso. Podemos llegar a conocer a Dios. ¿Qué más representó para Mardoqueo esta horca? De convencimiento. Convencerse de que Dios sí está en acción. Cuando parecía que la maldad triunfaba, cuando parecía que Amán triunfaba, cuando parecía que ya no había escapatoria, Dios está presente. Y esto es por las cosas tal vez
que nos están ocurriendo ahora en el mundo, que nos están ocurriendo aquí en la Argentina, ¿no? Tal vez un momento para conocer a Dios, también un momento para convencerse de que a pesar de lo que pase, Dios está presente, pero un momento también para aprender el control, tener sabiduría y equilibrio cuando Dios actúa. O sea, cuando Dios actuó, Mardoqueo pasó de estar probablemente ahorcado a estar y a ser primer ministro. Y incluso más, luego fue honrado. Entonces, fíjense en cómo las cosas pueden cambiar, ¿no? Yo esto lo compartí con unos hermanos de Salta y decía eso. ¿Cómo puede ser que una situación de totalmente difícil puede cambiar de un momento a otro, de una situación a otra? Y qué importante es saberse controlar en ese momento, no solamente cuando estamos mal, sino cuando estamos bien. Yo no sé si hay más peligro que cuando estamos bien que cuando estamos mal. Y en este caso Mardoqueo es un ejemplo. Para hacer un resumen de todo ya, un poco terminando, el rey Asuero muestra un corazón controlado por Dios. A pesar de lo que era el rey con todo su poder, ahí lo tenemos a Dios controlando todo. La reina Basti, un carácter totalmente consistente en sus decisiones. Amán, un corazón controlado por toda la maldad, por todo el odio y la amargura. Mardoqueo, un camino total de claridad para tomar decisiones. Yo veo esto y a mí realmente vemos cómo una persona que está siendo guiada por Dios tiene claridad hasta cuando está siendo, digamos, pasando la peor situación. Pero Esther, un corazón totalmente de convicciones. Un corazón que nos muestra de que cuando una persona tiene convicciones puede estar o más muy abajo, como estuvo ella en un momento, y era una mujer que venía de la cautividad, a el momento de ser reina, pero ella tuvo convicciones en cada paso de su vida. Quiero leer esto porque esto lo saqué de un libro que casualmente habla de Esther, ¿no? Y habla de eso, ¿no? Todos podemos tener un día especial que cambia el rumbo de nuestra vida. Y esto muestra de que las cosas importantes que pueden ocurrir en una sola decisión. Miren, en 1645 miren, una sola cosa, un voto le dio a Oliver Cromwell el control de Inglaterra. En 1649, un voto hizo que Carlos I de Inglaterra fuera ejecutado. Un voto. En 1776, un voto le dio a Estados Unidos como el idioma inglés en vez del alemán. Yo no lo sabía, hasta que lo leí, ¿no? En 1839, un voto eligió a Marcus Morton, gobernador de Massachusetts. En 1845, un voto hizo a Texas parte de la Unión Estadounidense. En 1868, un voto salvó al presidente Andrew Jackson de un proceso de destitución. En 1875, un voto cambió a Francia de una monarquía a una república. En 1876, o sea, un año después, un voto le dio a Rutherford Hayes la presidencia de los Estados Unidos. En 1923, un voto le dio a Hitler el control del partido nazi. En 1941, un voto salvó el reclutamiento obligatorio 12 semanas antes de Pearl Harbor. Pearl Harbor fue el momento clave para que Estados Unidos entre a la guerra mundial. En el 2008, y esto lo hice muy argentino, ya que todo esto hablaba de extranjeros y de una realidad, el 17 de julio un voto de Julio Cobos, el famoso voto no positivo, dejó sin efecto una de las resoluciones más famosas del campo, que es la resolución 125, que grababa con mayores retenciones al campo argentino. Fíjense lo que puede hacer la diferencia de un voto. Y en este libro vemos eso, ¿no? Y yo le llamé un día. Un día el rey decidió hacer una fiesta importante, un día. Esa fiesta duró 6 meses. Un día el rey decidió que le trajeran la reina Basti y fue el día que cambió todo. Un día se acordó de la ausencia de Basti. Después que fue a la guerra contra los griegos y volvió perdedor, se acordó de esto.
Un día, Esther fue presentada ante el rey, fue coronada reina. Un día, Mardoqueo descubrió el complot contra el rey. Un día, Amán fue puesto como primer ministro de Persia. Un día, Amán decidió destruir a Mardoqueo y al pueblo judío. Un día, Mardoqueo pasó de la alegría a la aflicción. Un día, Esther pasó de tenerlo todo a una angustia terrible, siendo reina, a decir hasta que la podían matar. Un día, Esther tuvo que jugarse su vida ante el rey. Un día, el rey no pudo dormir. Y cuando no pudo dormir, recordó todos los hechos de Mardoqueo, porque hizo traer en una noche los libros para que le lean las memorias crónicas. Y eso no podemos decir que está Dios ahí, por supuesto. Un día, Mardoqueo pasó de la humillación a la exaltación. Un día, Amán, el gran enemigo peligroso del pueblo de Israel, dejó de existir. Fíjense, ¿no? Como de un segundo a otro las cosas cambiaron y todo el peligro se fue. Un día, Esther y Mardoqueo pasaron a consolidar su poder, pero un día que iba a ser de aniquilación y genocidio se convirtió en victoria y alegría. Y para terminar, un día de estar esclavo, Esther y Mardoqueo, que eran personas comunes, no eran de la realeza, no tenían contacto con la sociedad, pasaron de esa posición de cautividad a estar en el mayor poder del mundo. Y eso nos muestra las cosas que Dios puede hacer. Y eso nos muestra realmente de que cómo Dios puede cambiar nuestras vidas de un minuto a otro, de un día a otro, de un segundo a otro. Puede pasar mucho tiempo, pero cómo puede pasar de una circunstancia difícil a ponernos en una situación totalmente diferente. Ojalá que este mensaje les haya servido de ánimo. Cuando yo escribí este mensaje y lo iba razonando y lo iba analizando, podía ver esto, ¿no? Todos podemos tener un día. Todos podemos estar tal vez a la merced de un voto, a la merced de una decisión en un trabajo. Tal vez la decisión de algo la tiene una persona, la tiene en un momento, la tiene en un segundo, la tiene tal vez en una firma. Todo pasa por eso, pero algo que nos tiene que quedar claro, en cada una de esas situaciones, Dios es el que tiene el control, incluso más, hasta para poner algo, un no, hasta para poner una situación negativa, hasta para decir, esto que me está pasando tal vez se pone peor o tal vez cambia toda la situación. Y es un mensaje que nos muestra a Dios en todas las circunstancias, por eso yo empecé hablando también en el mensaje anterior de las circunstancias, que Dios está presente. Un día, ¿saben qué pasó? Un día alguien estuvo dispuesto a venir a este mundo a rescatar a la humanidad perdida. Si no hubiera existido ese día que fue profetizado, ese día que, trajo esperanza al mundo, ese día se cumplió en la persona de Jesús. Y un día ese gran ser que vino a esta tierra, que no merecía estar acá, un ser que iluminaba vida, un ser que era sin pecado, en un momento su vida quedó en stand-by, podemos decir, simplemente por usted y por mí, para salvar a la humanidad. Y ese día hablamos de la persona del Señor Jesucristo. En un día murió, pero hubo un día que resucitó. Al tercer día resucitó de los muertos, por usted y por mí. Este mensaje es un mensaje que nos habla plenamente de Dios. Este mensaje es un mensaje que nos habla cuando Dios quiere rescatar, rescata. Y Él está dispuesto a rescatar. ¿Y saben qué hizo? Acá hizo el gran rescate. Como hay películas muchas veces, ¿no? El gran rescate o la gran salvación. Dios hizo el gran rescate de ese pueblo judío y de estar acá abajo lo puso allá arriba. Y eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Cuando lo rescata y lo saca de la esclavitud, de la situación en la que vive, la situación del pecado, lo saca y lo pone no solamente en una posición alta, sino que lo pone en una posición mucho mejor en su vida para que en esta vida
no solamente tenga vida, sino tenga calidad de vida. Eso es lo que hizo Jesús al venir a morir en la cruz del Calvario.